entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude y yo atenderé sus peticiones. Versículo 13. Cuando ustedes me busquen, me hallarán. Si me buscan de todo corazón. Aleluya. Voy a leer esta versión de Dios habla hoy. Dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Aleluya. Padre, a esta hora te alabamos y bendecimos y exaltamos tu santo nombre, dándote todo honor, dándote toda gloria, porque tú has sido más que bueno. Te pido que continúes tomando dominio y control absoluto en este lugar, en cada corazón, en cada vida. Que siempre, Señor, no simplemente nos contentemos con escuchar la palabra, ser oidores, sino hacedores de la palabra. Que esta semilla siga germinando fruto un ciento por uno en esta nueva temporada, y que seas tú, mi Dios, glorificándote en este lugar, trayendo un antes y un después en nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Y su pueblo dice amén, amén. Dale fuerte palmas a papá, aleluya, a esta hora, dándole honor y gloria porque ha sido más que bueno. Vamos a ministrar en esta ocasión con el tema el momento versus un encuentro. Aleluya, hasta que me encanta. El momento versus un encuentro. Y como mencioné, me encanta porque Dios hace todo perfecto. Hoy en la casa de Boston, la diaconisa Ibelis trajo el tema de un corazón nuevo. Un corazón nuevo. La semana pasada el pastor trajo el tema de esa presión espiritual. Y es necesario que esa presión espiritual nos haga pasar del momento a un encuentro. Yo no sé si tú estás entendiendo el momento. Y me hablaba de 3 clases de momento en donde tenemos que estar entendidos en la palabra. Así como dice Santiago 4:8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos, y vosotros de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Desde el principio, desde la creación, desde Génesis, el Señor quiere una relación en intimidad. Aleluya. Y por eso es necesario que Jeremías 29:13: me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Y cuando es todo, implica la totalidad, el entero, no es una porción. Por eso hoy el Señor continúa: cuando tú cambies y cuando me permitas a mí ponerte un corazón nuevo, vas a pasar de momentos a encuentros. Vas a pasar de que el encuentro te va a traer momentos, pero somos nosotros los que decidimos si vamos a continuar simplemente conformándonos por un momento, por simplemente la presencia que cayó, la unción, o simplemente vamos a permitirle al Señor: ay, en ese momento yo quiero convertirlo en un encuentro. ¿Y cómo lo voy a hacer? Me hablaba de 3 tipos de momentos. Hay un momento, aleluya, ya como que se ve. El momento que son esporádicos. Hay momentos que son esporádicos, donde algo que ocurre de manera poco frecuente y ocasionalmente. Y podemos pensar que en un momento esporádico donde estamos pasando por una ruta, por un camino nuevo, es el momento en donde el Señor está llamando la atención. Te estoy llamando la atención por algo. 2, el momento que es específico. Ese momento es el que se define por una circunstancia en particular, en donde podemos recibir esa respuesta, en donde podemos ver ese milagro de sanidad. El momento específico en donde quizás usted no tenía planificado ir a un servicio, o en esa vigilia en algún lugar. En ese momento específico algo el Señor hizo que definió lo que nosotros estábamos esperando. Pero ese momento
específico es lo que el Señor tiene para traer un acercamiento. Aleluya. Número 3. Esporádico, específico, pero para entrar en el momento definido. Diga definido. Tiene que haber un momento en donde nosotros ya estamos a mitad de un poco más. Bueno, estamos en el mes 7, el mes de perfección, el mes en donde ya el Señor, ya así como la creación, ya Él la había ya puesto, ya la había hecho. Pues ahora nos toca a nosotros manifestar y seguir las instrucciones, así como se le dieron a Adán y a Eva. Pero el momento definitivo es el momento de un no retorno. Es un momento en donde es un tiempo crucial que se define para poner ya punto final a algo que ya simplemente ya nosotros pues no podemos seguir perpetuando. Es algo que es de manera irreversible para entrar a ¿qué? A algo más profundo. Para que en los momentos anteriores que fueron esporádicos, que fueron simplemente específicos, ahora el Señor lo torna en un momento definido. Cada uno de nosotros tenemos que cada día decir, Señor, este es el día en donde yo necesito ya definirme y no seguir con doble ánimo, no seguir con un paso adelante y 20 para atrás, no simplemente estar hoy sí tengo fe, mañana no tengo fe, hoy amo a todo el mundo y como no me miraron, pues ya. Es un momento definitivo en donde ya nosotros no podemos ser igual. Y ese es el punto en donde el Señor quiere hacer algo nuevo. Es un corazón nuevo. ¿Por qué un corazón? Hoy en el estudio mencionaba que nosotros nos podemos ver exteriormente como están lindos todos en la presencia de Dios. Eso es lo que vemos exteriormente. Pero ¿qué ve el Señor adentro? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo nosotros si vamos a decidir simplemente en este año de cumplimiento, simplemente conformándonos con momentos esporádicos en donde, yo me sentí bien. Cuando llegué a ese lugar, yo me sentí bien. Yo sentí esa unción cuando me tocaron. Yo sentí, pero simplemente fue en ese lugar. Momentáneo. O simplemente tener ya un momento definitivo en donde eso mismo que yo experimenté, eso mismo, aquella gloria que cayó allí, yo la quiero comenzar a provocar en mi lugar de encuentro. Yo la empiezo a provocar porque ya llega un momento definitivo en que ya yo no puedo ser igual. No hay un retorno. Porque a los otros sí veo que el Señor está simplemente levantando, simplemente capacitando. ¿Y yo para cuándo si tenemos la misma promesa? Yo estuve de viaje y llegué el viernes en la noche tarde, y cuando ayer estaba rociando el plantío de estos rosas, me di cuenta que hay 3 árboles, 3. La del centro, todas fueron podadas, porque mire, yo las podé, ay Dios mío. Pero la poda es para multiplicación. La podé y resulta ser que a esta fecha, cuando la miré le dije, ¿tú para cuándo, mija? No tiene ni una rosa. Y ahí el Espíritu Santo me habló. Me dice, hay personas, algunos de mis hijos que están plantados en un lugar, porque todas están plantadas en el mismo lugar. Todas pasaron, reciben el mismo procedimiento, la misma palabra, pero ¿por qué? Unos echan fruto y otros no. Entonces es necesario de nosotros no estar conformándonos simplemente por un momento. Es tener ese encuentro, que ese momento nos lleve a un encuentro. Y específicamente podemos ver esta historia con el ejemplo de Moisés. En Éxodo 3 dice la palabra, el versículo 2, que se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés miró. He aquí que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Algo llamó la atención. Lo que él pensaba que era un momento esporádico, de lo que comúnmente todos los días llevaba a las ovejas a alimentarse, algo lo llamó la atención.
para pasar entonces a un momento específico en donde dice la palabra, versículo 3, entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Era su momento oportuno para comenzar a transicionar a lo nuevo de parte de Dios, a lo que él ya tenía predestinado. Y asimismo podemos ver el ejemplo de la mujer samaritana. Ella simplemente fue a recoger, como lo hacía comúnmente todos los días, a recoger agua, hasta que llegó ese momento específico donde se encontró, no con los discípulos y con Jesús, sino con Jesús. Ese momento definió su vida, porque conocemos la historia que ella soltó, dejó el cántaro y comenzó a proclamar, a hablar de aquel que en ese momento esporádico para ella, específico para Dios y definido para lo que él tenía, cambió la historia. Fue ese encuentro, y asimismo el Señor quiere para cada uno de nosotros, no simplemente conformándonos y seguir viniendo por puro compromiso y seguir haciendo las cosas rutinarias, porque él quiere un encuentro con cada uno de nosotros. ¿Cuántos estamos aquí? Dicen amén. Así podemos ver cada milagro que hizo Jesús. Las personas venían en ese momento. Pero hay uno que llama la atención, que conocemos la historia, en la historia de Bartimeo. Bartimeo estaba como siempre ahí pidiendo limosna. Ese tiempo para él era algo rutinario, pero le llegó el momento en donde ese momento específico, en donde pasaba Jesús, en donde la multitud estaba moviéndose, caminando, él no veía, pero escuchaba. Él no podía ver lo que estaba pasando, y hay algo que en el espíritu a cada uno de nosotros nos tiene que hacer entender en este año de cumplimiento. Todavía no he visto lo que el Señor me ha prometido, pero hay algo que en un momento definitivo ya yo necesito comenzar a accionar. Conocemos que a él lo mandaban a callar, pero él sabía que este era el momento definitivo para poder acercarme, para tener un encuentro de aquel que había yo escuchado. Porque si él no hubiese aprovechado ese momento, día después ya Jesús estaba crucificado. Y hay momentos que nosotros dejamos pasar en donde la unción de la presencia del Señor está. Ay, porque no llaman. Ay, porque no me atrevo. Ay, porque se levante fulana para yo entonces irme detrás. Ay, que mejor está. No. Es poder decir, Señor, yo entiendo, porque hay algo en mi espíritu que yo necesito ya no estar en tiempos esporádicos. Yo me imagino que Bartimeo, cuando sentía que le daban mucho, wow, ese era un día bien. Él lo que él quería y es ser entendido en el momento definido para tener un encuentro. Y lo que él hizo fue algo crucial. Antes de comenzar ese encuentro, él se despojó. ¿De qué cosas nosotros tenemos que despojarnos? Despojarnos del miedo, despojarnos de la inseguridad, despojarnos del qué dirán, despojarnos de todo lo que el enemigo ha planeado o de lo que yo estoy acostumbrada para tener un encuentro. Ay, en fe simplemente arrojo esa capa. Ya yo no la necesito, porque hay algo nuevo que voy a transicionar de un momento definitivo a un encuentro con aquel que puede sanarme, con aquel que ya simplemente va a ser un antes y un después. Y sabemos que después que él hizo ese milagro, él lo seguía para tener, yo quiero más. Yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando usted va a un buen sitio, que quiere, que recibe una comida, una atención tan linda, uno quiere volver. Y entonces, ¿por qué nos cuesta tanto
Simplemente, Señor, lo que hubo hoy, lo que hubo el miércoles, lo que hubo el domingo, lo que hubo en la vigilia, yo lo quiero tener aquí en mi casa. Dime qué es lo que yo tengo que hacer. Dime que yo tengo que despojarme, porque ese encuentro va a ser definitivo. Y hoy el Señor quiere simplemente pasa, porque este año de cumplimiento es su palabra para todos, pero solamente los entendidos con un corazón nuevo van a recibirlo. El decir, Señor, yo estaba ciego. Ay, pero todavía había un sentido que todavía había que activarse. A lo mejor tú puedes decir, como decía nuestra hermana Leisa, quizás yo no sé todos los versículos, pero uno que me sepa, ese va a ser esa llama de fuego. Ese uno que sepa que Jehová es mi pastor y si es nada me va a faltar. No me va a faltar la sabiduría, no me va a faltar el conocimiento, no me va a faltar la revelación, no me va a faltar el esfuerzo, no me va a faltar la valentía, no me va a faltar lo que el Señor me prometió. Es poder ya pasar de esos momentos a tener un encuentro. Aleluya. Podemos tener y ver otra historia de las mujeres que servían a Jesús. Dice la palabra en Lucas 8 del versículo 1 al 3 que estas mujeres después de esto, después que tuvieron un momento, después que tuvieron esa liberación, esa sanidad, dice la palabra, Jesús andaba por todas las ciudades y aldeas y allí proclamaba y anunciaba las buenas noticias del reino y lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, la que llamaban Magdalena, y de la que habían sido expulsados 7 demonios. Juana, la mujer de Chuza, el intendente de Herodes, Susana y muchas otras que lo atendían con sus propios recursos. Porque ya no era simplemente para seguir. Ahora te voy a servir. Un momento cuando te trae un encuentro, no simplemente te voy a servir, no simplemente te voy a seguir, yo quiero servirte porque estoy agradecida de ese momento en donde quizás muchos años, muchos me rechazaban, muchos hicieron tantas cosas, pero tú en amor me restauraste, en amor me sanaste. Gracias porque simplemente te sigo, pero ahora te sirvo. Aleluya. Dale fuerte palmas a papá. También podemos ver esta historia en Mateo 4 del versículo 18 al 22. Dice que cuando Jesús, porque no tan solo yo quiero tener un momento, yo quiero que tú me sigas, yo quiero que tú me sirvas, pero entiendas que hay un llamado. Hay un llamado para ti que simplemente es estar esperando el momento definitivo para seguir transicionando. Dice que mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, que echaban la red al agua, pues eran pescadores. Jesús le dijo, sígame y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Sígame es la instrucción, porque seré yo el que haré. Cuando tú pasas de un momento al encuentro, tú vas a saber que lo mismo que tú estabas haciendo, el Señor lo va a transformar de una manera sobrenatural. Eras pescadora, pero ahora vas a ser pescadora de hombres. Trabajabas con personas, pero ahora vas a evangelizar. Hacías esto en el mundo secular, pero ahora simplemente necesito que me sigas, necesito que me sirvas para entonces poder entrar en este llamado. Aleluya. Otro ejemplo, Lucas 14, dice 14, 25 y 28. Como grandes multitudes los seguían, Jesús se volvió a ellos y les dijo, si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer, y a sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Cuando simplemente ya no queremos estar en el momento, tenemos un encuentro, vamos a simplemente a seguir, a servir,
a ser llamado, pero es para ser sus discípulos, para despojarnos de todo lo que nosotros pensamos que es importante. Pero como hay un corazón nuevo que el Señor ha estado cambiando, vamos a entender que si lo tenemos a Dios, lo tenemos absolutamente todo. Aleluya. Momento esporádico, un momento específico y un momento definitivo para pasar entonces al encuentro. ¿Y qué es el encuentro? Es una experiencia que te transforma. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes cómo esa fue esa experiencia, no, aquí podemos sentir algo, pero en el tú a tú y él y tú, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Que todavía hoy día tú lo recuerdas. Todavía hoy día tú tienes encuentros que tú dices, wow, han pasado yo no sé cuántos años, pero fue tan lindo esa experiencia. Fue tan lindo ese encuentro cuando me cogió allá por la madrugada, que me quitó el sueño, que simplemente empecé a ver cosas que antes yo nunca había experimentado. Es una experiencia que es transformadora, pero también es personal. ¿Cuántos de nosotros podemos estar en una misma vigilia, en un mismo servicio, y cada uno de nosotros va a experimentar cosas diferentes? A uno les va a dar sueño, a otros les va a dar gozo, a otros va a decir gracias Señor, porque será la palabra que me catapulta esta semana, y están en el mismo lugar, pero el encuentro que tienen es diferente. ¿Pero para qué? Es para que el Señor haga esa intervención divina y traer una decisión de arrepentimiento, para pasar a una de revelación, para no simplemente conocer de Dios, sino conocer a Dios. Aleluya. Trayendo ese antes y un después, no tan solo por fuera, sino que empieza de adentro hacia afuera. Así como lo tuvo Job, lo vemos en Job 42:5. De oídas te había oído, más ahora que mis ojos. Ya no me conformo con momentos de escuchar palabra de Dios a través de otros. Yo quiero que mis ojos vean qué es lo que tú tienes para mí. ¿Qué es lo que tiene? El momento nos va a llevar a querer anhelar y estar más y más ese deseo genuino de tener ese encuentro. Y no simplemente seguir conformándonos con ese tipo de momento, porque lo que el Señor quiere es que tenga ese encuentro. Como mencioné anteriormente, esa mujer samaritana, ella tuvo ese encuentro, pero también lo vemos en la historia de Jesús con Zaqueo en Lucas 19, cuando él sabía, alguien que proponga en su corazón, yo sé que este momento es el momento oportuno, pero va a ser un momento definitivo en donde el encuentro que yo voy a tener con el amado va a cambiar mi vida. Va a cambiar, y simplemente lo que el Señor necesita es un corazón nuevo, dispuesto que a la disposición. Señor, tú conoces mis límites, pero si yo quiero tener un encuentro sabiendo que por el oír que hay un Dios, hay un Jesús ilimitado, yo simplemente me voy a disponer mi corazón. Él lo que necesita es un corazón dispuesto, porque cuando tú tengas ese encuentro, antes de eso Él te va a dar las instrucciones. Ay, tú eres pequeño, súbete a un árbol. No puedes acercarte, extiende simplemente tu mano. El Señor lo que quiere es un corazón dispuesto para que Él entonces pueda trabajar. Los encuentros que tuvieron con los hombres y las mujeres en el pasado es el mismo que el Señor anhela. No simplemente por un momento, no simplemente por una temporada, es cada día. Así como Él renueva las misericordias cada mañana, así Él mismo quiere. Tengo lo nuevo para ti. Cuando tú te conformas simplemente con la palabra que escuchaste hoy, pero esta noche no entras al encuentro, el mañana entras al encuentro, el martes entras al encuentro, va a haber una revelación fresca cada mañana que te sustenta lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Aleluya. Dice la palabra en Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Nuevas
cada mañana. Por lo tanto, cuando tú tienes un encuentro con Dios, quizás ese momentito sea corto, pero te dice la palabra, hay algo nuevo que yo quiero darte hoy. Hay algo nuevo que yo quiero que tú aprendas. Hay algo nuevo que todavía no te he revelado, que hoy es el día para poder hacerlo. Nosotros conocemos y nos podemos identificar con algunos de los personajes de la Biblia. Podemos hablar de Abraham. Él, de ese momento que tuvo cuando recibió esa instrucción. Mira, es tiempo de irte de tu casa, de tu parentela. Había una promesa, es el 7x1, como dice la pastora. Esas 7 promesas en una sola instrucción, y se accionó en fe. Es simplemente de que ese encuentro, ¿qué ha pasado con el encuentro que tú tuviste con el Señor? ¿Qué ha pasado en ese momento, quizás en estas últimas semanas, en estas últimas horas, días, que ha hecho nuevo el Señor? Hoy, si el Señor habla de tener un corazón nuevo, ese corazón va a coger cada área. Déjame comenzar, porque Dios es un especialista en hacerlo todo perfecto y en orden. Déjame comenzar por esta área. Déjame continuar con esto. Es como un médico que simplemente él hace paso a paso, y es lo que quiere hacer el Señor. Moisés, escogido para esa sanidad, esa liberación de ese pueblo. Jacob también. David, Moisés, José, cada uno de los hombres, Esther, Jael, cada uno de ellos tuvo un encuentro. ¿Cuál es la diferencia de nosotros? ¿Qué el Señor quiere hacer? Que ese encuentro escriba algo en la historia que cambie una generación, que cambie una ciudad, que cambie una nación, que cambie aunque sea un alma. Si la palabra dice por un pecador que se arrepienta, hay un fiestón en los cielos. Por uno. Entonces, ¿qué el Señor quiere? Yo quiero que ya ese encuentro de lo que tú recibiste comience a multiplicarse, a expandirse, para que crezca en otros. ¿Y por dónde empieza? Por nosotros. ¿Por dónde sigue? Lo que está a nuestro alrededor, nuestra generación. Y cuando ya nosotros tengamos ese corazón nuevo, entonces vamos a comenzar a expandir en las personas que el Señor ya tiene. Y algo bien interesante que nosotros podemos ver, como dice la palabra, Mateo 7, versículos 7 al 8. El Señor dice en su palabra: pedid y ¿qué? Buscad, llamad, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Pero para eso hay que tener un encuentro. Son niveles en donde quizás en un momento esporádico tú pediste, pero yo quiero un momento específico y definido para que entres, y que cuando tú toques, ay, las ventanas de los cielos se abren, para que en el clamor a medianoche, yo no sé lo que está pasando, pero el Señor a mí me está mostrando, y simplemente desato la palabra de Dios, porque ese encuentro que ya yo he tenido simplemente es para entrar en esos niveles de revelación. Pero tristemente hay personas, por no estar entendidos en los tiempos, por no simplemente conformarse, porque todo, mis hermanos, es cuestión de decisión. Tú decides, como mis rosas, sembradas en el mismo terreno, podadas todas iguales, reciben el mismo agua, la misma sol, y porque hay una que no crece. Eso se me olvidó preguntarle al Señor. Y así mismo Él quiere. Estamos todos recibiendo la misma palabra, pero ¿qué haces con ella? Simplemente es este momento y después ya. Señor, déjame ver y revisar. Y esto no es para ofendernos, y si te ofende, revísate a ver qué hay ahí. Déjame ver qué hay que tú quieres hacer nuevo en mí. Déjame ver que ya yo no me quiero conformar por un momentito. Gloria a Dios, como dice el pastor, lo mismo que te dije ayer, te lo dije hoy. Déjame entonces pasar a ese encuentro, porque yo quiero algo que se mueva. Aunque sea, Ángel, mueva un lápiz,
Pero algo yo quiero que suceda. Pero tristemente muchas veces al no estar entendidos dejamos pasar ese momento en donde el Señor quiere convertirlo en un encuentro. Y a la luz de la palabra, estos son estas personas que simplemente dejaron desaprovechar el momento, desaprovecharon ese momento específico en donde el Señor quería hacer algo definitivo en su vida y simplemente para traer ese encuentro de parte de Dios y no funcionó. ¿Y por qué yo me gozaba? Porque en la palabra que dieron de Corazón Nuevo también la diaconisa Ibeliz habló sobre Nicodemo. Nicodemo, sabemos, esta historia está en Juan 3, que era un fariseo y el miembro de Sanedrín, era un concilio supremo judío, era un maestro, líder religioso, muy respetado. Y él buscó a Jesús. Ese era el momento definitivo, oportuno, en donde el Señor quería hacer algo definitivo en él. Y dice la palabra que aunque él reconoció que lo que hacía Jesús venía de parte de Dios, no podía venir de otra forma, él no supo aprovechar ese momento definitivo para tener ese encuentro. La pastora predicó hace algún tiempo de eso. Lo que el Señor quería, que ese mismo fariseo que estaba lleno de letras y de conocimiento fuera esa persona, aleluya, que fuera usada para cambiar toda estructura y toda religiosidad. Hay momentos que el Señor te estoy llamando la atención porque estás en una posición o en una postura en donde todavía no entiendes que vas a ser el precursor, que vas a ser ese portador, que vas a traer cambios en la vida, pero por no estar entendido desaprovechas la oportunidad, como lo tuvo Nicodemo. Él respondió en esta conversación. Y usted se imagina los pocos momentos que Jesús estuvo a solas con personas. ¡Ay! Porque se dice la palabra que cuando él se movía había mucha multitud, sanaba enfermos, pero a solas con Jesús. ¿Qué oportunidad tú no puedes seguir desaprovechando con Jesús? Con ese amado Espíritu Santo. Y él le dice, de cierto digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es un tiempo de evaluar si en los momentos que estamos en la presencia de Dios, ya sea en servicio, en vigilia, en donde estés, ¿estamos en el Espíritu o estamos en la carne? ¿Estamos en el Espíritu o estamos en la carne? Porque cuando tú tienes un encuentro verdadero con Dios, ay, es que sinceramente ya, ¿cuánto llevo? Y ni cuenta me doy que ha pasado el tiempo. Tomás, uno de sus discípulos, Tomasito, pero a veces esos Tomás son necesarios. Está en la historia de Juan 20. Él, a pesar de que compartía con Jesús, caminaba con Jesús, veo todo como los demás. Mas sin embargo, cuando le dijeron, mira, que llegó Jesús, él llegó. Pero ¿qué pasa? Él no estaba. Y hay cosas que el Señor quiere cuando hay un encuentro conmigo. Cuando tú tienes verdaderamente un encuentro y estás en el Espíritu, simplemente, aunque tú no estés en el momento, cree en el que estuvo contigo, cree en lo que Dios te habló. Y él tuvo que esperar. Aleluya. Hay cosas que por tú no estar entendido, vas a tener que esperar. Vas a tener que esperar. Ay, vas a tener que esperar otras 72 horas porque aquel día tú no fuiste. Porque simplemente dejaste desaprovechar la oportunidad para simplemente quitarte lo que hace tiempo ya el Señor quiere que te quites. Ya el no seguir en dos aguas, ya el seguir intimidándote por ese mismo espíritu que tiene control en ti, ya por no confesarte, porque déjame decirte que cuando tú confiesas, tú le quitas el poder a lo que te intimidaba.
Eso es como los que te hacen extorsión. ¿Por qué te hacen extorsión? Porque tú tienes miedo. Porque hay algo que tú tienes oculto que no quieres que se vea, que se sepa. Pero cuando tú lo desenmascaras, ¿ahora qué? Ya no tiene control en ti. Ya no tiene poder en ti. Entonces el Señor quiere simplemente, te quiero llevar a un encuentro para que comiences a usar la autoridad, el poder, la identidad, la posición y la postura en donde tú estás para vencer todo lo que hasta esta hora te ha estado intimidando. No seamos como Tomás, no seamos como Nicodemo. Aprovechemos cada momento en donde simplemente, gracias Señor, porque hay algo que tú estás haciendo. Como mencioné, llegué en estos días de Florida y me encanta porque siempre le digo, Señor, sea lo que sea, estas asignaciones son con propósito. Yo no sé cuáles son, algunas las sé, otras no, pero recuerdo que estaba acompañando a mi suegra y fuimos a un hospital. Y en ese hospital seguimos pues caminando, ella venía aquí, iba allá y seguía, yo usted sabe. Y en un momento específico me senté en la misma la misma entrada. Y llega esta muchacha y dice, tú, ay, qué bueno, Dios mío. Pero a mí nunca me mandan para este lugar en específico. Y hoy que me mandan, tú estás aquí. Era el momento definitivo y específico que el Señor usó. Yo no la conocía, pero ella sabía de mí. Me dijo, tú eres la nuera de Nilda. Sí, dice, yo he escuchado mucho de ti. Yo sé lo que tú viniste a hacer antes de. Y yo, amén. Y ahí el Espíritu Santo me empezó a mostrar todo espíritu que estaba persiguiéndola. Pero también me mostraba el escudo de la fe. Pero también me mostraba la armadura que estaba desgastada. Ese momento específico pasó a un momento definitivo en donde tuvo un encuentro que le dije, vente, vamos para el baño. Le dije, vente mamá, que llegó tu momento. Llegó el momento. Yo no sé lo que quería el Señor, pero le dije, simplemente obedecí a la voz, ministrala. Porque allí hay cámaras, imagínate, está trabajando. Le dije, vente, vamos para el baño. Nos encerramos ahí en el baño más grande y vi ese ángel que venía con un aceite. Le dije, lávate las manos, que hay algo especial que el Señor te va a entregar hoy. Ella se lavó las manos y mis hermanos, mire, yo no sé ni cuánto tiempo estuvo, pero fue algo tan lindo que ella después me escribió y me testificó. Tú sabes que yo podía sentir esa presencia, yo podía sentir esa gloria de Dios. Gracias. Y 2 días antes yo tuve un sueño en donde había una pastora que me preparaba para la siguiente mía temporada de guerra espiritual. ¿Qué te quiero decir? Cuando tú sabes, porque tú sabes que hay un encuentro con aquel que te llamó, con aquel que te está capacitando, con aquel que ha puesto un corazón nuevo, que no te importa lo que digan, lo que opinan, si eres o no eres. A mi papá me llamó y ya yo pasé del momento del encuentro para que mi encuentro provoque momentos con otra persona. Yo no sé si yo la voy a volver a ver. Yo vivo aquí, ella vive por allá. Yo no sé si la voy a volver a ver, pero obedecí. Y es lo que el Señor quiere. Que el Señor, porque le permitimos crear un nuevo corazón ante esa presión espiritual en donde ya tú le quitas el poder. Yo no sé, pero alguien tiene que cansarse. Como dicen en Puerto Rico, tienen que hartarte de que el enemigo te esté dando tumba en la cara. Y que te esté dando en el mismo lugar. Y en el mismo lugar. Porque yo no sé si ustedes saben, los boxeadores pegan en el área débil. Los boxeadores estudian las otras peleas. ¿En dónde fue que le dieron? ¿Qué fue lo que se lastimó? ¿Qué fue lo que se rompió? Tiene una costilla rota, tiene esto. Ahí ese es el punto débil. ¿Qué es lo que el Señor quiere en el encuentro? Y quiero fortalecer esas debilidades. Yo quiero cambiar esas obras de la carne a un fruto del Espíritu para que permanezca firme, para que ya cuando el enemigo venga, ay, tranquilo, que ya yo tuve un encuentro, que ya nada es igual. Me diste una, me diste 2, pero ahora te la voy a devolver 3 veces más. ¿Por qué? Porque yo sé ya quién es, quién está conmigo.
Hoy el Señor quiere, y que los invito a que se pongan sobre sus pies. Aleluya. Es ya no huir de los procesos y de las pruebas, sino permanecer en el encuentro para poder dejar que sea Dios quien traiga esa solución. Ya no dudar, sino creer en aquel que yo he conocido. Quizás ustedes no han tenido las experiencias que yo he tenido junto con los pastores. Cada uno es diferente. Pero creo que al mismo que se le está revelando a ti, es el mismo que me está revelando a mí. Y simplemente creo. No es cuestionar, sino obedecer. No es simplemente distraernos. Ay, 4 de julio, está todo el mundo de vacaciones. Ay, como si los espíritus inmundos y el enemigo dijera, te voy a dar un break, coge tus vacaciones y después vuelvo. Ahí aprovecha en el descuido, en lo que las corrientes del mundo nos está llevando en el momento. Pero cuando tú tienes ese encuentro, simplemente no me voy a distraer y voy a estar intencionalmente direccionado a lo que el Señor quiere en este tiempo. No me voy a adelantar, sino voy a esperar confiadamente en lo que Dios me prometió. No voy a simplemente creer en lo que yo estoy viendo. Ahí Bartimeo, él simplemente, aunque no veía nada, pero creía lo que estaba escuchando. Ay, hay momentos en donde el Señor cree. Ayer en la noche, vemos que tiran los fuegos artificiales y en un momento nosotros salimos y no veíamos nada. Y bien poquito, pero en los aires se escuchaba un sonido. Y así mismo me decía el Espíritu Santo, hay sonidos en el Espíritu que es un sonido de fe. Todavía yo no estoy viendo, pero hay algo que se está moviendo en los aires. Hay algo que ya yo estoy celebrando. Todavía no ha llegado esa respuesta, no ha llegado esa sanidad, pero escucho el sonido de fe que me dice que hay una celebración, aunque todavía yo no he visto. Es simplemente creer en su palabra y en lo que Él habló. Y algo que con esto concluimos. Los momentos nos pueden mover. Hay una manifestación y puede haber ese mover de emociones. Esa manifestación pública. Yo he ido a estos lugares donde se mueve la presencia de Dios y no se está moviendo nada. Porque estamos muy emocionales en el momento. Pero cuando tú tienes ese encuentro, hay una llenura que te hace discernir, aleluya, qué es lo que se está moviendo, discernir los espíritus. El momento te puede traer a conocer de Dios, pero el encuentro te lleva a conocer a Dios, aleluya. El momento nos llena por periodos. Yo puedo llenar un vaso de agua, pero si hay cosas rotas, simplemente cuando paso del momento y cuando llega el encuentro, pues está el vacío. El momento te llena por un periodo específico, pero cuando tú tienes un encuentro, hay un rebose que te llena, pero es para dar a otro. El momento puede ser costumbre, puede ser hábito. Hay a las 3 de la tarde, esto a las 9, pues a las 2, a las 7 los servicios. Pero cuando tú tienes un encuentro, tú vas a convertir en ese momento en una necesidad de su presencia. Hambre y sed de la palabra. Hambre y sed de la palabra. Hambre y sed de la palabra. Porque simplemente lo que en el secreto nosotros hacemos en el servicio se manifiesta. Si en público no puedes adorar a Dios, y si el enemigo te intimida, no, yo en mi cuarto, muchacha, yo lloro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El momento te puede traer cosas temporales de una corta duración, pero el momento te lleva para traer y llevar a lo eterno. El momento te puede quebrantar por un momento, pero el encuentro
te transforma, te liberta, te sana, pero es para vida eterna. En un momento puedes tener una visitación, pero en el encuentro tú creas habitación. Aleluya. El momento te lleva a tú buscar por una necesidad específica, pero en el encuentro simplemente, aunque no me des gracias, es una gratitud por su amor. Gracias, 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 Señor. En un momento tú recibes la palabra profética, pero el encuentro tú, a través de ese amado Espíritu Santo, le vas a dar forma, te capacita y te prepara para la manifestación. Abba y Shere, ahí en donde estás, sea tú y el Espíritu Santo diciéndole: Señor, gracias, porque por el encuentro he recibido momentos determinados y específicos para mi llamado, para mi vida. Pero si simplemente me he quedado en momentos, es tiempo de pasar a un encuentro. Es tiempo de poder decir: crea en mí ese corazón limpio y renueva un espíritu recto. Hoy muchos quieren tener sin hacer, ser exhibido sin trabajar en lo oculto, ser usado simplemente con éxito, pero no quieren ser formados. Quieren recibir lo nuevo sin soltar lo viejo. Resultados correctos con caminos equivocados. Resultados inmediatos sin procesos de formación. Quieren dirección sin conocer, ni buscar, ni caminar en la voluntad de Dios. Un momento te puedes tú decidir hacer tu voluntad permisible, pero el encuentro te lleva, aún cuando no quieras, a obedecer y caminar en la voluntad perfecta. Hoy te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por lo nuevo que tú estás haciendo en nuestra vida. Gracias por esos momentos que para nosotros fueron específicos y fueron definitivos para poder entrar en su encuentro. Ya no nos vamos a conformar simplemente con lo esporádico, sino para entrar en ese encuentro. Que así como dice Ezequiel 11, 19 y 20, yo les quitaré. Es el Padre cuando encuentra a alguien que lo busca con todo su corazón. Ay, voy a quitar todo ese corazón duro como la piedra para darnos un corazón nuevo. Pero no tan solo me vas a dar un corazón nuevo, sino me vas a dar un espíritu nuevo. Me vas a dar un corazón limpio, pero también un espíritu nuevo. Entonces, porque pasamos del momento al encuentro. Me cambiaste mi corazón, me diste un corazón nuevo y un espíritu nuevo, pero ahora déjame vivir de acuerdo con mis leyes y decretos. Y no tan solo yo las conozco, sino que las vivo. No tan solo las recito, las declaro, sino las acciono y los pondré en práctica. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Hoy proclamamos a esta hora Jeremías 24:7. Pondré en ellos el deseo de conocerme y de reconocer que yo soy el Señor. Y si en verdad se vuelven a mí, y si en verdad se vuelven a mí, y si en verdad se vuelven a mí de todo corazón, entonces, aleluya, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Hoy que el Señor quizás tienes encuentro, pero no estar entendido, estás dejando pasar momentos en donde el Señor, que Él pone el querer como el hacer. Ay, hoy ya yo recibí la palabra, yo no tengo que ir. Ay, pero es que yo quiero que tú des esa millita extra. Guíate una horita conmigo, porque hay algo que yo te quiero entregar. Llama a esta persona, haz esto, porque hay algo que en ese momento definitivo, algo yo quiero desatar en ti. Es poder ser entendidos, porque el encuentro que yo tuve ya es diferente. Cuando tenemos un encuentro, la palabra, Salmo 119, 105, es lámpara a mis pies. Hoy en este día necesito esa palabra, pero mañana, como ya el Señor sabe, esa misma palabra va a ser la lumbrera para yo seguir caminando cada día, cada temporada, cada mes, porque si es año de cumplimiento, ya no me voy a conformar con simplemente momentos. Hoy deja que
como dice Salmo 59, en ti estaré protegido, Dios mío, porque tú eres mi fortaleza y protección. Punto. En ti. Y dice, el Dios que me ama vendrá a mi encuentro. El Dios que me ama vendrá a mi encuentro. Me hará ver la derrota de mis enemigos. Hoy el Señor quiere. Hay una derrota que ya yo escribí, pero yo necesito un encuentro. Yo necesito que si en verdad me dices, me amas, obedezcas mis mandamientos. Que sea hoy el Espíritu Santo. Pueden subir la adoración. Deja que hoy el Señor, hoy simplemente, ¿qué le tenemos que entregar? Hoy simplemente decimos, Señor, ya yo no me quiero conformar con momentos, porque hay algo que ya yo he sido libre. Pero todavía hay cosas que me atan. Todavía hay cosas que me controlan. Todavía hay cosas que me están venciendo. Y yo necesito tener ese encuentro, sabiendo que el Dios que me ama vendrá a mi encuentro. El Dios que me ama me hará ver Él la derrota de todos mis enemigos, de todos los enemigos de la generación mía que han tenido en alcoholismo, en depresión, en soledad, en tristeza. Yo no sé, pero hoy el Señor quiere, ten ese encuentro, para el que te ama, venga y puedas ver la derrota de tus enemigos. Hoy pídele al Señor gracias por este día, por esta palabra que es lámpara a mis pies. Pero yo quiero continuar, que sea lumbrera el resto de la semana, que sea la lumbrera y que sea esa respuesta en cada situación. No quiero simplemente estar en la carne, que somos cuerpo, alma y espíritu, pero hay algo que tú estás forjando. Hay una presión espiritual que tú estás trayendo para poder simplemente comenzar a tener ese corazón nuevo. Hoy pídele y deja que ese amado Espíritu Santo quita toda distracción, quita todo lo que alrededor hasta esta hora puede estar pasando, y que sea tú y el Padre, tú y el Padre, tú y el Espíritu Santo. Simplemente, Señor, yo quiero un encuentro. Gracias por el encuentro de ayer. Gracias por la palabra que me dijiste. Gracias, Señor, por lo que recibí. Pero anhelo más, anhelo más. Anhelo más, anhelo más, porque no es hasta los tobillos, no es hasta las rodillas, no es hasta los lomos. Quiero más, quiero que suba. Y si aunque en el medio del hundimiento yo no sé nadar, ay, pero mientras tanto floto, mientras tanto dejo que su presencia me sostenga. Hoy te pido, Espíritu Santo, que en el nombre poderoso de Jesús, sea en este tiempo, en esta temporada, que tú pongas el deseo del querer como el hacer. Que tú pongas, Señor, hambre y sed de tu presencia, Señor. Que cada encuentro, Señor, marque. Que cada encuentro, aunque no te veo, pero te escucho, porque sé que mientras te siga escuchando, pronto voy a ver. Que los sentidos espirituales continúen, Señor, capacitándote. Hoy, Espíritu Santo de Dios, gracias, porque se rompe toda cadena. Todo lo que estaba atando tu alma, recamai, socoama, hoy se rompe. Quítale el poder, te dice el Señor, a lo que hasta esta hora te ha estado controlando. Quítale el poder a lo que hasta esta hora te ha estado manipulando. Y simplemente tener ese encuentro. Ay, es con mi papá, es con el Abba Padre, es el que envía ángeles con espadas envainadas y espadas de fuego a mi casa, a mis hijos, a mi familia, en mi salud, en mi matrimonio, en lo que he estado enfrentando. Hoy deja que ese encuentro marque un antes y un después, porque te ha entregado la llave. Te he entregado la llave, te dice el Señor. ¿Cuál es la llave? Es la luz de la palabra. ¿Cuál es la llave? Es la respuesta a esa situación. ¿Cuál es la llave? Es lo que ya yo te dije que escrito está. Hoy vuelve, que esa presencia, ese fuego vuelve a arder. Hoy te pido que quites
todo espíritu de desánimo, todo espíritu de cansancio, todo espíritu de sueño, todo espíritu de, mi Dios, de distracción, recama y socorro, todo lo que te susurra en el oído, porque tú lo has permitido alimentando. Hoy el escudo de la fe se fortalece, hoy el escudo de la fe se fortalece, aunque sea pequeño, pero sé que no hay duda, sé que no hay duda de aquel que me llamó. Hoy entrega, que tienes que entregar, que tienes que decirle: Señor, hoy suelto. Hoy te entrego, Señor, este miedo. Hoy te entrego este cansancio. Hoy te entrego lo que, mi Dios, el enemigo hasta este día me ha estado controlando. Ahí saben que en esta casa el altar está abierto. Sabes que eres tú y el Espíritu Santo, que es el que hará. Hoy te pido, Espíritu Santo, gracias, Señor. Hoy veo ángeles que tienen botellas de agua. Esas botellas de agua, así como esa viuda que mientras había vasija, el aceite se multiplicaba. Te dice el Señor que mientras tengas sed de mí, el agua nunca faltará. Que mientras tengas sed de mí, aunque sea pequeña, doy cada día la porción necesaria. Hoy te doy gracias, Señor, porque esos cinturones de la verdad hoy se ajustan. Hoy te posiciona tu pueblo para no simplemente conformarnos con momentos, sino con el encuentro que traerá los momentos. Hoy dale gracias por la victoria. Que los fuegos artificiales que escuché y que vi, porque el avión, lo lindo de Dios, que mientras en el avión, que aunque eran viernes, yo pude ver fuegos artificiales. Es una victoria anticipada, victoria anticipada, victoria anticipada en esta semana, victoria anticipada en este mes, victoria anticipada en el mes de agosto, de septiembre, de octubre, de noviembre, de diciembre, porque esto es un año de cumplimiento y voy a ver lo que tú hablaste para mi vida. Hoy toda, mi Dios, pereza espiritual hoy cae por tierra. Toda pereza espiritual cae por tierra. Toda pereza espiritual cae por tierra. Porque mientras tengas ese encuentro y mientras más me busques, mientras más te acerques a mí, yo más me acercaré a ti. Recama y socuama. Ay, sherekayama. Porque diciendo los corazones y las intenciones, dice el Señor, cuando me buscan de todo corazón. Hoy, Señor, te doy gracias. Gracias por cada momento específico. Gracias por cada momento definitivo. Pero gracias por ese encuentro que tú vas a tener cada día. Haznos, Señor, más de ti. Y que mengue toda esa vieja naturaleza para que crezca ese corazón nuevo, Señor. Hoy te doy gracias, papá, por este pueblo. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, bendiciendo a cada familia aquí representada. Bendiciendo a cada uno de tus hijos, mis hermanos, los que ya tú tienes predestinado un llamado sobrenatural. Ay, gracias, Espíritu Santo. Tú me puedes bajar un poquito la